nombre es Ramiro. En aquel entonces, yo era un hombre joven con la urgencia de salir de mi pueblo, Bamoa, Sinaloa, para buscar una vida mejor en la frontera. Había quedado de verme con un contacto, un trailero que aceptó llevarme a cambio de unos pesos. La cita era a las 11 de la noche en una vieja estación de servicio que llevaba años clausurada. Un esqueleto de metal y concreto oxidado a solo unos cientos de metros del panteón municipal. Llegué con mi mochila al hombro. La soledad del lugar era absoluta, solo rota por el chirrido de un letrero que se mecía con el viento. Mi amigo, el Chato, se ofreció a acompañarme mientras llegaba el camión para que no estuviera solo en esa penumbra. Estábamos fumando en silencio cuando el aire cambió. No fue un viento frío, fue una ráfaga de un olor denso, empalagoso. Olor a gardenias podridas y a humedad de sótano. De la nada, como si hubiera salido de entre los matorrales de espina, apareció una mujer. Su figura era delgada, casi esquelética, y vestía un traje negro de gala, de esos que usaban las mujeres ricas en los tiempos de la Revolución. Una falda larga que arrastraba por la grava y un velo de encaje rojo que le cubría todo el rostro. Llevaba guantes de seda, también rojos, y sostenía un rosario de plata que tintineaba de forma extraña. «Buenas noches, caballeros», dijo ella. Su voz no era un susurro, era un tono seco, como si sus cuerdas vocales estuvieran hechas de papel viejo. «Buenas noches, señora», respondimos casi al unísono, sintiendo una punzada de incomodidad. «¿Saben hacia dónde queda el templo de la Purísima?», preguntó, aunque sus ojos, ocultos tras el velo, parecían estar fijos en mi mochila. «Esa iglesia está del otro lado del pueblo, señora. Está muy lejos para ir a pie», le dije, señalando hacia el horizonte oscuro. La mujer se acercó un paso. El olor a perfume antiguo se volvió sofocante. Casi me daban ganas de toser. Se inclinó un poco hacia mí y, a través del encaje rojo, pude ver que no tenía labios, solo una piel pálida y tensa que dejaba ver la forma de sus dientes. «No te subas a ese monstruo de hierro, Ramiro», dijo, usando mi nombre sin que yo se lo hubiera dicho. «El hierro está sediento esta noche y busca carne joven para masticar. Vete a tu casa, apaga la luz y no salgas hasta que el gallo cante. Si te vas ahora, el camino te devorará por partes». Antes de que pudiéramos preguntar nada, la mujer simplemente se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad absoluta que rodeaba los surcos de maíz. El Chato y yo nos miramos. Él tenía la cara blanca como la cal. Sin decir una palabra, nos dimos la vuelta y corrimos de regreso al pueblo. El miedo es un veneno que te nubla el juicio, pero esa noche me salvó. Al día siguiente, el pueblo despertó con una noticia que nos dejó mudos. El tráiler que yo debía abordar se había desbarrancado en la curva de la muerte. El chófer sobrevivió de milagro, pero el lado del copiloto, donde yo debía ir sentado, quedó reducido a una masa de chatarra compacta. Si yo hubiera estado ahí, mis restos habrían tenido que ser recogidos con una pala. Pasaron 3 años. Logré llegar a Nogales, pero la vida en la frontera es dura y el cuerpo cobra factura. Empecé con un dolor punzante en el costado derecho, una sensación de ardor que no me dejaba dormir. Fui a una clínica privada que me recomendaron, un edificio de fachadas blancas y cristales ahumados que prometía salud a bajo costo. El doctor que me atendió tenía una amabilidad que me resultó incómoda, casi artificial. Me pasó a una sala de ultrasonido.
Mientras deslizaba el aparato por mi abdomen, su rostro cambió. No era preocupación lo que veía en él, sino una especie de codicia. «Tienes unos órganos impecables, Ramiro», murmuró casi para sí mismo. «Están limpios, como si nunca hubieras probado el alcohol. Es una lástima que ese dolor sea por un quiste complejo. Necesitamos operarte de inmediato». Me citó para el jueves siguiente a las 5 de la mañana. Me dijo que fuera en ayunas y que no le avisara a nadie, que era un procedimiento discreto para evitar trámites costosos. Al salir a la recepción para pagar, el aire del aire acondicionado se mezcló con algo que me detuvo el corazón. Gardenias podridas. Sentada en una de las sillas de espera, estaba una mujer. No era la misma de la Revolución. Esta vestía un traje sastre gris, elegante y moderno, pero llevaba el mismo velo de encaje rojo cubriéndole el rostro y guantes de seda rojos. La gente pasaba a su lado y no parecía notar el olor rancio que emanaba de ella. Cuando pasé a su lado, estiró una mano y me sujetó del antebrazo. Sus dedos, a través del guante, se sentían como ramas secas y congeladas. «No vuelvas, Ramiro», siseó la voz de papel viejo. «El doctor no quiere curarte. El doctor es un carnicero que vende por piezas lo que Dios te dio completo. Ya te salvé de que el hierro te machacara. No dejes que el acero del bisturí te vacíe». Me soltó y, antes de que pudiera reaccionar, se levantó y caminó hacia la salida. La seguí de inmediato, pero al abrir las puertas de cristal de la clínica hacia la calle transitada, la acera estaba vacía. No había rastro de la mujer del velo rojo en ninguna dirección. El frío que me dejó su mano en el brazo no se me quitó en todo el trayecto a mi cuarto. Esa noche, el dolor en el costado desapareció por completo, como si la advertencia hubiera servido de medicina. No regresé a la cita. Una semana después, mientras desayunaba en un puesto de la esquina, vi los periódicos locales. Desmantelan clínica de la muerte en Nogales. La policía había encontrado una red de tráfico de órganos que operaba bajo la fachada de cirugías menores. El doctor, amable, no era más que un carnicero que aprovechaba a gente sola, como yo, para despojarlos de todo. Sentí un vacío en el estómago al darme cuenta de que, por segunda vez, esa presencia me había arrebatado de las garras de la muerte. Pero las deudas con lo desconocido nunca quedan en ceros. Esa misma tarde, al mirarme en el espejo del baño, noté algo extraño. En el antebrazo, justo donde la mujer del velo rojo me había sujetado, la piel se había oscurecido. Tenía la marca de sus 5 dedos, pero no era un moretón. La piel ahí se sentía endurecida, con una textura similar al encaje. Asustado, salí a caminar para despejarme y terminé, sin planearlo, frente a una pequeña capilla antigua en las afueras de la ciudad. Al entrar, el olor me golpeó de frente. Gardenias y humedad. En un rincón oscuro, vi una imagen que me hizo caer de rodillas. Era una estampa antigua de una anunciadora de la buena muerte, una figura que, según los viejos del pueblo, aparece a los que aún tienen una tarea pendiente en la tierra para que no mueran antes de tiempo. En la imagen, la mujer vestía de negro con un velo rojo, pero lo que me heló la sangre fue la inscripción al pie de la figura. Te doy la vida que el azar te quita, a cambio de que lleves mi marca hasta que tu alma esté lista para mi jardín. Entendí entonces que no era un ángel, ni un fantasma común. Era algo mucho más antiguo y burocrático. Me había salvado porque mi muerte en aquel tráiler o en aquella clínica habría sido un error en el orden de las cosas. Y ella es quien cuida que la cosecha sea en el momento justo. Hoy han pasado 10 años.
La marca de encaje en mi brazo ha crecido. Ahora me cubre casi hasta el hombro. A veces, en las noches de viento, siento el aroma a gardenias podridas en mi propia piel y sé que ella está cerca, vigilando que no me pase nada malo. Todavía. Porque el día que esa marca llegue a mi corazón, ya no habrá advertencias, ni velos rojos, ni huidas. Ese día simplemente me llevará de la mano hacia el panteón del que nunca debí salir aquella noche en Bamoa. Mi nombre es Inés. A los 19 años, uno cree que ya conoce los peligros del mundo, especialmente viviendo en un lugar como Huitziltepec, Guerrero, donde la sierra impone sus propias reglas, pero hay visiones para las que ninguna madurez te prepara. Aquella noche me encontraba en la casa de mi tía Socorro, una construcción de adobe que se alzaba como el último puesto de avanzada antes de que el pueblo se entregara por completo al monte. Era una noche de un calor denso, de esos que te pegan la ropa a la espalda. Estábamos en el corredor, aprovechando la poca brisa. Mi tía tenía la radio de pilas encendida, sintonizando un programa de relatos de aparecidos que solía escucharse en todo el estado. Yo la acompañaba en una mecedora, sintiendo el crujir del mimbre, mientras observaba cómo la oscuridad del monte parecía querer lamer los bordes de la calle. «Tía, baje un poco la radio. Se oye algo raro», dije, enderezándome. A mis 19 años no me asustaba el ruido de un animal o el paso de un extraño, pero ese sonido era distinto. Era un arrastre rítmico, pero sin peso. Mi tía Socorro, con la sabiduría que da la vejez en el campo, no me respondió con palabras. Simplemente puso su mano sobre mi antebrazo y apretó con una fuerza que me hizo entender que el silencio era nuestra única arma. Bajó el volumen de la radio hasta que solo quedó el siseo de la estática, un sonido blanco que se mezcló con el chirrido de las chicharras. Entonces, desde la boca de la penumbra, donde el camino se pierde entre los huizaches, apareció ella. Era una mujer de porte alto y piel de una palidez de mármol casi azulada. Vestía una túnica de lino crudo que se mecía sin que hubiera viento. Lo que me revolvió el estómago fue su avance. No caminaba. Su torso flotaba con una rigidez absoluta, deslizándose sobre la terracería sin levantar un solo gramo de polvo. Del borde de su vestido hacia abajo no había nada. Sus piernas terminaban en una nada nublosa, un vacío que parecía borrar la realidad a su paso. «No la mires a los ojos, Inés», me susurró mi tía con una voz que apenas era un hilo de aire. «Es una malcriada del monte. Si nota que le reconoces la falta, se te va a pegar al alma». La mujer pasó frente a nuestra casa. Su cuerpo seguía apuntando hacia el centro del pueblo, pero entonces ocurrió lo imposible. Su cuello comenzó a rotar. Escuché el crujir seco y húmedo de sus huesos, como si estuvieran moliendo piedras dentro de un saco de cuero. Giró la cabeza por completo hacia nosotras, manteniendo los hombros hacia adelante. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta, fijos en mi rostro, juzgando mis 19 años de incredulidad con una mirada que pesaba como el plomo. El crujido de sus vértebras todavía resuena en mis oídos cuando el silencio se vuelve demasiado profundo. A mis 19 años, la razón intentaba buscar una explicación. Es un truco de la luz, es el cansancio. Pero el olor que desprendía aquella mujer al pasar frente al corredor me devolvió a la realidad más cruda. Olía a tierra removida y a flores de cementerio marchitas. La mujer no se detuvo.
Sus hombros y su torso seguían avanzando hacia la plaza del pueblo con una suavidad de aceite. Pero su rostro estaba clavado en nosotras. Lo más espantoso era su expresión. No tenía odio, tenía una curiosidad hambrienta. Sus labios, delgados y cárdenos, se entreabrieron dejando salir un hilo de vaho negro, a pesar del calor de la noche. Mi tía Socorro me hundió los dedos en el brazo. Sentía su temblor traspasarme la piel. No parpadees, Inés, me ordenó en un susurro que apenas lograba salir de su garganta. Si cierras los ojos, ella va a creer que le estás dando permiso de entrar a la propiedad. La aparición se detuvo justo frente a la entrada de la casa, donde terminaba la luz de la farola. Su cabeza, aún girada hacia atrás, comenzó a inclinarse de lado, primero a la derecha y luego a la izquierda, con movimientos espasmódicos, como los de una lechuza que intenta enfocar a su presa. En ese momento, la radio, que solo emitía estática, empezó a captar una voz. No era el locutor. Era una voz de mujer, aguda y distorsionada, que repetía una sola palabra a través del altavoz. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Yo estaba paralizada. Sentía que el frío de esa entidad se extendía por el corredor, marchitando las plantas que mi tía tenía en macetas. La mujer del monte estiró un brazo. Su mano era larguísima, con dedos que terminaban en puntas romas, y empezó a hacer un gesto en el aire, como si estuviera dibujando algo sobre mi rostro desde la distancia. Mi tía, en un acto de desesperación, soltó mi brazo y buscó debajo de su falda un escapulario que siempre cargaba. Pero antes de que pudiera sacarlo, la mujer hizo algo que me hizo perder el sentido del tiempo. Su mandíbula se desencajó. La parte inferior de su cara cayó casi hasta el pecho, y de su garganta salió un sonido que no era humano. Era el sonido de cientos de insectos volando al mismo tiempo. Tú, la de la sangre nueva, balbuceó la radio, mientras la figura empezaba a elevarse unos centímetros más del suelo, inclinándose hacia nosotras como si el aire fuera una pendiente. El sonido de los insectos que salía de su garganta se mezcló con el chirrido de la radio, creando una atmósfera tan espesa que sentía que me faltaba el aire. La mujer comenzó a avanzar hacia los escalones del corredor, todavía con la cabeza invertida y esa mandíbula colgante que desafiaba toda lógica. ¡Ya basta!, gritó mi tía Socorro. Pero no fue un grito de valentía, sino de puro terror. Aquí no tienes nada que buscar. Vete a tu hoyo. Mi tía no sacó un rosario. Sacó una pequeña botella de vidrio con un líquido oscuro, algo que los curanderos de la sierra llaman agua de retiro. Con un movimiento brusco, lanzó el contenido hacia la figura. El líquido no llegó a tocarla. Se evaporó en el aire antes de alcanzar la túnica blanca, pero el efecto fue inmediato. La mujer soltó un alarido sordo, una vibración que hizo que los cristales de la casa vibraran peligrosamente. Su cabeza dio una vuelta completa, regresando a su posición original con un tronido de huesos que me hizo vomitar del puro asco. Sin decir una palabra más, la entidad dio media vuelta y se lanzó hacia el monte. No corrió. Se hundió en la maleza, como si el follaje fuera agua, sin quebrar ni una sola rama a su paso. «Adentro, rápido», me ordenó mi tía, empujándome hacia la sala. Cerramos la puerta y mi tía comenzó a quemar copal y ruda. Nos quedamos en la cocina, con todas las luces encendidas y el machete de mi tío sobre la mesa. No dormimos. Cada vez que el viento soplaba y movía las láminas del techo, dábamos un salto. A la mañana siguiente, cuando el sol por fin barrió las sombras,
salimos a ver la calle. Justo donde la mujer se había detenido frente a nuestra casa, la tierra estaba diferente. No había huellas, pero había una franja de unos 2 metros donde toda la vegetación se había secado. El pasto estaba negro y quebradizo, como si hubiera pasado un incendio frío. Mi tía me miró seriamente mientras señalaba el rastro. Eso es lo que pasa cuando dejas que te miren demasiado, Inés. Te secan la voluntad. Ella buscaba tu juventud para rellenar ese hueco que lleva de la cintura para abajo. Desde esa noche, a mis 19 años, dejé de ser la joven que no creía en nada. Ya no escucho historias de terror en la radio y, cuando el sol empieza a caer tras los cerros de Chilpancingo, me aseguro de estar bajo un techo firme. Porque sé que en el monte de Guerrero hay cosas que caminan sin pies y miran con ojos que no son de este mundo, buscando siempre a alguien de sangre nueva que cometa el error de sostenerles la mirada. Mi nombre es Esteban. En 2005, la geografía de mi infancia cambió cuando mis padres decidieron llevarnos a mi hermana menor, Lucía, y a mí a una comunidad perdida en los límites entre Quintana Roo y Campeche, un lugar llamado Nuevo Progreso. Mis abuelos tenían una propiedad ahí, una casa de madera y piedra que parecía estar siendo devorada lentamente por la selva. Desde que llegamos, el ambiente se sentía pesado. Mi abuela, una mujer que siempre había sido alegre, se volvió una sombra paranoica. No nos dejaba alejarnos ni 10 metros de la entrada. El monte tiene ojos que no parpadean, decía mientras cerraba las cortinas a plena luz del día. La primera noche, mientras la cena se cocinaba y el olor a leña inundaba el aire, Lucía y yo logramos escabullirnos. El pueblo no era más que una hilera de casas separadas por cientos de metros de vegetación densa y caminos de terracería que parecían venas abiertas en la tierra. Caminamos un par de cuadras hacia una hondonada donde la luz del sol ya no llegaba. Fue entonces cuando los vimos. Eran 2 niños. Una niña un poco más alta que yo y un niño pequeño, de unos 6 años. Estaban de cuclillas en la orilla del camino, removiendo la tierra con ramas secas. Se reían, pero era una risa extraña, demasiado rítmica, casi como un disco rayado. ¿Son nuevos?, preguntó la niña sin mirarnos. Su voz era aguda, pero tenía un rastro de algo antiguo. «Venimos a ver a mi abuela», respondió Lucía, emocionada por encontrar compañía. Los niños se levantaron. Tenían la piel morena, curtida por el sol, y vestían ropas que parecían sacadas de una fotografía de hace 50 años. Nos invitaron a jugar a las escondidas en el monte. Justo cuando íbamos a dar el primer paso hacia la maleza, escuchamos un grito que nos detuvo en seco. Era mi abuela. Estaba en la esquina de la calle, pálida, con los ojos desorbitados, corriendo hacia nosotros como si estuviéramos al borde de un precipicio. «¡A la casa! ¡Ahora mismo!», rugió, agarrándonos de las muñecas con una fuerza que me dejó marcas. Miré hacia atrás para despedirme de los niños, pero ellos ya no sonreían. Se quedaron estáticos, viéndonos partir. Mi abuela nos arrastró al interior y cerró la puerta con 3 cerrojos. Estaba temblando. «Abuela, solo eran unos niños», empecé a decir. Pero mi padre me interrumpió. Él estaba de pie junto a la ventana con un machete en la mano y una expresión de horror que nunca le había visto. «Esteban», dijo mi padre con la voz quebrada, «ahí afuera no había ningún niño. Había 2 hombres, 2 ancianos de manos larguísimas que estaban agachados frente a ustedes, susurrándoles cosas. Eran tipos de más de 80 años,
desnudos de la cintura para arriba, con la piel colgándoles como ropa vieja. El silencio que siguió a las palabras de mi padre fue interrumpido por el sonido de algo rozando las tablas de madera de la pared exterior. Como si alguien pasara una lija muy fina sobre la casa. Lucía empezó a llorar en silencio, apretando la mano de mi madre. No es posible, insistí, sintiendo que mi cerebro intentaba encajar las piezas de una realidad rota. Yo hablé con ellos, tenían mi edad. La niña tenía una cinta roja en el cabello y el niño tenía los dientes pequeños, como yo. Mi abuela se sentó en una mecedora, pero no para descansar. Empezó a rezar en un murmullo frenético mientras sostenía un rosario de madera negra. «Ustedes vieron lo que ellos querían que vieran», dijo ella sin dejar de balancearse. «Aquí en la frontera, donde la selva es vieja, hay cosas que olvidaron cómo morir. Esos niños que vieron son los cambiantes del barro. No son gente de este plano, Esteban. Son entidades que se alimentan de la curiosidad de los inocentes. Si hubieran dado un paso más hacia el monte, ya no estarían aquí». Mi padre nos pidió que nos alejáramos de las ventanas. Él seguía vigilando por una pequeña rendija. De pronto, se puso rígido. «Están ahí», susurró. «Están parados en el límite de la luz del porche». Me armé de valor y me acerqué a la rendija debajo del brazo de mi padre. Lo que vi me borró cualquier rastro de infancia. Bajo la luz amarillenta y parpadeante del único foco exterior, no había niños. Había dos siluetas encorvadas, inmensamente delgadas. Sus extremidades eran demasiado largas, con articulaciones que parecían nudos de madera vieja. El niño que yo recordaba era ahora un anciano con el torso lleno de cicatrices y costras, cuya piel colgaba en pliegues amarillentos. No tenía ropa. Lo que yo había confundido con una camiseta era su propia piel marchita. La niña era una mujer de cabello gris ralo que le llegaba a la cintura, con una cara tan arrugada que los ojos apenas eran dos puntos oscuros y brillantes en una máscara de cuero. Lo peor fue que, aunque sus cuerpos eran los de ancianos decrépitos, seguían moviéndose con la agilidad de un infante. Empezaron a dar saltos laterales, jugando entre ellos, riendo con esa misma risa aguda que yo había escuchado antes, pero que ahora, saliendo de esas gargantas viejas, sonaba como el graznido de un ave de rapiña. De pronto, la mujer se detuvo y pegó la cara a la ventana. El vidrio vibró. Ella no podía vernos a través de la cortina, pero empezó a imitar la voz de mi hermana menor. «Abuela, abre la puerta. Tengo frío. Lucía quiere entrar». La voz era idéntica, con el mismo tono y cadencia. Mi madre ahogó un grito y abrazó a Lucía con más fuerza. En ese momento, escuchamos un golpe violento en el techo. Algo pesado había saltado desde un árbol cercano y ahora caminaba sobre nuestras cabezas. El sonido sobre nuestras cabezas no era el de pasos humanos, era el golpeteo rítmico de algo que parecía tener pezuñas o garras de hueso seco. Tac, tac, tac. El techo de lámina y madera crujía bajo un peso que se desplazaba con una confianza aterradora. Mi abuela se levantó de la mecedora, tomó un puñado de sal bendita y comenzó a trazar una línea gruesa en el marco de la puerta y las ventanas. «No les respondan», advirtió mi abuela con una voz que no admitía réplicas. «Si les hablan, les dan permiso de entrar en su mente, y si entran en su mente, la casa ya no podrá protegerlos». Afuera, la imitación de la voz de Lucía se transformó. Ya no pedía entrar, ahora insultaba.
La voz infantil de mi hermana empezó a decir obscenidades y blasfemias con una profundidad gutural que hacía vibrar las paredes. Los dos ancianos empezaron a correr alrededor de la casa, golpeando las tablas con sus manos larguísimas. El estruendo era ensordecedor, como si una jauría de animales estuviera tratando de desmantelar la propiedad tabla por tabla. De repente, todo se detuvo. El silencio que cayó sobre Nuevo Progreso fue tan súbito que me dolieron los oídos. Mi padre no bajó el machete. Pasaron 10, 20 minutos. Nadie se movió. «Ya se fueron», susurró mi abuela a las 3 de la mañana. El monte los llamó de vuelta. El sol está por salir y ellos no pueden cargar con la verdad de sus rostros bajo la luz del día. A la mañana siguiente, no esperamos a desayunar. Mis padres empacaron todo en menos de 10 minutos. Al salir de la casa para subir al coche, evité mirar hacia el monte, pero mi curiosidad fue más fuerte. En la tierra blanda de la entrada, justo donde habían estado los niños la tarde anterior, no había huellas de pies pequeños. Había marcas de manos humanas, pero con dedos de casi 20 centímetros de largo y surcos profundos en el lodo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia la espesura. Nunca volvimos a Nuevo Progreso. Mis abuelos vendieron la propiedad meses después a un precio irrisorio. Dijeron que la casa se había podrido, pero yo sabía que la podredumbre no estaba en la madera, sino en lo que acechaba fuera de ella. Años más tarde, ya de adulto, hablé con mi hermana Lucía sobre aquella noche. Ella recordaba a los niños perfectamente, pero me confesó algo que me heló la sangre. «Esteban, yo no solo los vi como niños. Cuando la niña me dio la mano por un segundo, antes de que la abuela llegara, no sentí la piel de una niña. Sentí algo frío, escamoso y sentí que sus dedos intentaban enredarse en mis venas, como raíces buscando agua. Hoy, cuando paso por caminos de terracería y veo a niños jugando solos al atardecer, no me detengo. No saludo. Solo acelero y rezo para que lo que sea que estén viendo ellos sea realmente de este mundo. Porque en los pueblos de Campeche, la infancia es a veces solo una máscara que la vejez más oscura usa para acercarse a su próxima cena.